Esta es la historia de cómo el talento puede convertirte en leyenda y al mismo tiempo destruirte por dentro. Hoy hablaré del que para mí es el artista más grande de todos los tiempos, no solo por su talento, sino porque su existencia repercutió en la cultura mundial. En este video hablaré sobre la vida de Michael y los problemas psicológicos que desarrolló que lo llevaron a tener un final sumamente trágico e injusto para él mismo, donde su vida se volcó de ser una persona sumamente amada por el mundo a ser juzgado, etiquetado e incluso odiado por aquellos que deciden amarlo. Y aprovechando el hype que tuvo por la nueva película de Michael, quiero dejar claro la importancia que tiene la infancia que vivió para ver por qué fue quien fue y por qué su historia no solo fue fama y glamour, sino que también fue trauma. Michael nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, Estados Unidos, y como dato curioso vivió en la calle Jackson Street, lugar donde sería el tercer hermano menor de sus 9 hermanos. Sin embargo, a diferencia de sus hermanos, Michael era distinto, más sensible, más empático, pero también más vulnerable. Y esto se ve cuando demuestra su talento musical desde los 3 años, algo que su madre ve muy tempranamente, donde él bailaba con un biberón en la boca al escuchar el sonido que hacía un refrigerador, algo que hizo que la madre le informara a Joe, padre de Michael, de su talento. Y quizás esto fue lo peor que pudo pasarle a Michael, porque en ese momento él dejó de ser un niño. Para el momento de su nacimiento, sus hermanos ya estaban haciendo música y tenían un grupo llamado The Jackson Brothers, el cual era dirigido por Joe Jackson. Y ante lo que menciona su esposa Catherine, Joe empieza a probar a Michael para su grupo, haciéndolo cantar y bailar desde muy temprana edad, creando después a los Jackson 5 para el año 1964, grupo que rápidamente se hace muy exitoso a nivel mundial, donde Michael con el tiempo pasaría a ser la estrella, no solo por su edad, que de por sí era sorprendente, ya que empezó a los 5 años, sino que también por su carisma y talento incomparable. Pero para llegar a todo esto, hubo sufrimiento detrás, ya que el padre de Michael, Joe, enseña a sus hijos a través del miedo, porque si Michael fallaba, había un castigo brutal, que hacía que poco a poco el pequeño Michael entendiera que no importaba cómo se sentía, sino que solo importaba rendir. Algo que Michael revelaría en futuras entrevistas, suceso que le causaría dolor al recordarlo, incluso durante su adultez, ya que Joe, en favor de generar dinero y hacer crecer la fama del grupo, exigía que actuaran en clubes nocturnos, bares y shows especiales, a pesar del agotamiento que puede padecer un niño de 6 años durante estos shows, lo cual produciría en Michael un cansancio evidente, algo que deja en evidencia que Michael había aprendido que su valor dependía de lo que hacía, no de quién era, ya que Michael, al haberse criado en un entorno donde la exigencia era sumamente grande, creó en él una dificultad para valorar su bienestar, algo que alteraría su capacidad para entender que su rendimiento tiene límites, lo cual lo llevó a tener diversos problemas de salud mental y física durante su adultez. Además de todo esto, Michael explicaría más adelante en entrevistas de que sufría de un dolor estomacal muy grande al solo ver la presencia de su padre. Algo que durante su adultez definiría por qué Michael Jackson es tan delgado, porque según algunos audios filtrados, Michael Jackson sufriría de anorexia, y que cuando se sentía muy enojado o muy triste incluso podría dejar de comer, llegando al punto de incluso desmayarse en algunos momentos cuando le pasaba esto. Y esto sería solo el comienzo, porque debido a todo el trauma que vivió, en un futuro sufriría de lupus, vitíligo y la anorexia que vivía. Y claro, estos trastornos no necesariamente son producidos por trauma, pero sí son acelerados o provocadas su aparición debido a los problemas con la ansiedad y el estrés. Y es que la anorexia nerviosa se caracteriza y cataloga como un trastorno alimenticio que va vinculado a la ansiedad. Algo producido debido al temor intenso, al miedo intenso que pudo haber sentido Michael durante su infancia y la huella traumática que le dejó haber vivido todo esto. Y que se llame anorexia nerviosa quiere decir que la persona que la posee intenta controlar su estado de ánimo y su vida a través de dejar de comer. Es como si intentara controlar todas estas emociones descontroladas que tuvo en su estómago en algún momento. Todo este dolor tan grande que tenía Michael incluso llegó a somatizarlo, lo que quiere decir transferir las emociones a enfermedades físicas. Y por si esto fuera poco, también en Michael se diseñó una dificultad para percibir su valor, creando desde su niñez la sensación de que él no vale si es que no rinde a la perfección. Algo que en su futuro desencadenaría problemas con la culpabilidad que siente por no ser perfecto, y que podría traer muchos éxitos musicales debido a la búsqueda de la perfección, pero también una sensación de vacío crónica al no poder valorar sus propios logros.
Pero por si no quedó claro lo grave que es esto y el temor que le tenían al padre de Michael, su hermana, Toya Jackson, saca un libro que fue sumamente polémico, pero que revela las cosas que vivieron, el temor que le tenían a su padre incluso cuando ya eran adultos y tenían hijos, en esta entrevista. He beat us. Well, when you say he beat you, did he spank you? Belts, whips, whatever. My brothers were grown, and my father would take his fist and he would punch them and knock them down the steps constantly. Would they provoke To this him? day, no, of course not. To this day, they are still afraid of my father, and they will tell you. They come to me and they say, Latoya, we have kids in college, and we're afraid of my father still today. Para todos aquellos que justifican el actuar de Joe, el padre de Michael, espero que les haya quedado claro. Continuando con su historia, Michael sigue creciendo y siendo exitoso en su grupo Jackson 5, grupo que sería sumamente exitoso hasta el año 1975, donde Michael habría comenzado a sus 10 años y habría terminado a sus 16 o 17 años por ahí. Para este entonces, el grupo ya tenía 10 álbumes, llegando incluso a sacar 3 álbumes en solo un año, donde Michael habría tenido apenas 11 años. Algo que nos dice el tremendo trabajo que tuvo que realizar y el sobreesfuerzo al que lo sometieron desde su infancia. Además, durante esta época, Michael se encontraba realizando música en su grupo y lanzando canciones en solitario, siendo la primera Got to Be There, a sus 13 años, y a pesar de que Jackson 5 haya terminado en 1975, este grupo cambió su nombre para poder cambiar de disquera y seguir haciendo música bajo el nombre de Jacksons, grupo que comienza en 1976 y que duraría hasta 1989, lanzando temardos como este. Pero algo sumamente importante de mencionar que pasó durante esta etapa era que Michael pasó toda su infancia y adolescencia trabajando, algo que más adelante le habría causado un daño permanente al no poder vivir las etapas naturales de la vida y que describiría en esta entrevista. Going to the recording studio, there was a park across the street, and I'd see all the children playing, and they'd be rooting and making noise, and I would cry. It'd make me sad that I would have to go and work instead. Este daño genera en Michael una sensación crónica de vacío, como mencioné antes, pero que esta vez giraría en torno a las etapas de la vida, ya que según Erickson, psicólogo, el ser humano tiene ciertas etapas establecidas durante su vida, donde tiene que afrontar ciertas problemáticas y pasarlas exitosamente para asegurar su bienestar mental. Y Michael, al no poder vivir su infancia y ser obligado a no vivir estas etapas, se perdió de algo sumamente importante, un momento de su vida donde tendría que haber explorado el mundo y haber desarrollado una sensación de propósito. Sin embargo, cuando esto está limitado y no se le permite al niño hacerlo, se genera en él una sensación de fracaso que perduraría en muchos casos hasta la adultez, a pesar de lo exitoso que seas. Y esto no era lo único, porque además del trauma que le dejó su crianza y los castigos de su padre, durante su adolescencia Michael tuvo problemas graves con su apariencia, donde sus hermanos le cuestionaban cómo se veía de forma constante, ya que al pasar por la adolescencia tuvo el típico proceso normal donde salen granos por los desórdenes hormonales y todo eso, pero por sobre todas las críticas que le hacían, quedó marcado por las críticas a su nariz, donde le decían en inglés Big Nose, es decir, nariz grande. Y sí, esto es grave, pero no tan grave como creo que piensan, porque esto no le pasó a un adolescente común, sino que le pasó al que era el niño más famoso del mundo, el cual no podía esconderse ni desaparecer. Tenía que seguir actuando como si no pasara nada, teniendo que ocultar el sufrimiento que sentía por cómo se veía. Pero esto no es lo único, porque también Michael relata que su padre, además de todo lo que le había hecho, también era una persona que lo criticaba constantemente en torno a su apariencia, diciéndole que era feo e incluso llegó a decirle que esto no era su culpa, que había sido por parte de la familia de su madre, fortaleciendo la creencia de que había algo malo con él. Algo que debió haber aumentado de manera muy grande los problemas con su autoimagen y que lamentablemente explica por qué Michael nunca estuvo conforme con su apariencia. A pesar de todo esto, nada nerfea a Michael, porque Michael logra consolidar su carrera en solitario en el año 1979, con la locura de álbum Off the Wall, álbum tremendamente exitoso que revolucionaría la música y que además demostraría el talento de él, ya que Michael para hacer el video de la canción Rock With You se graba con un cubierto negro y una luz verde bailando, creando tremendo temardo. Sin embargo, no todo era positivo, ya que Michael, al estar ensayando, se cae y fractura la nariz, algo que tendría que solucionar a través de una cirugía, donde el resultado no lo dejaría contento, y si nos ponemos en su mente, con todo lo que le había pasado anteriormente, podemos entender que este suceso no solo fue un accidente, sino que fue el primer gatillante de uno de sus primeros cambios de apariencia, y de arreglar algo que ya se sentía roto, su imagen.
Después de esta etapa, Michael comienza algo distinto, donde deja de ser solamente famoso, sino que con Thriller, en el año 1984, deja de ser una estrella y se convierte en un fenómeno mundial, donde crearía un videoclip que sería histórico, pero sumamente controversial. Al tener zombies y un narrador, quería que la gente criticara incluso la ética religiosa de Michael, porque por si no lo sabían, Michael venía de una familia de testigos de Jehová. Religión caracterizada porque cada cosa que sale del margen de perfección que tienen es tallada como indebida y fuera de la religión, algo que detonó una de las primeras controversias de Michael como solista, que generaría quiebras en su familia y que lo separaría de la iglesia de los testigos de Jehová, lo cual sería el comienzo de otro tipo de castigo que viviría a lo largo de su vida y que determinaría su final. Pero por si esto no fuera suficiente, había algo más. Dentro de su propia familia también existía competencia. Michael no solo tenía que destacar frente al mundo, también tenía que hacerlo dentro de su casa. Y esto no era casualidad, era parte de la dinámica en la que crecieron. Una familia donde la aprobación del padre no era segura, se ganaba. Y cuando eso pasa, los hermanos dejan de ser solo hermanos, se convierten en competencia. Y cuando el amor depende del rendimiento, no hay espacio para fallar, solo para compararse. Esto se hace evidente incluso en la relación con Jermaine Jackson, uno de sus hermanos, donde la rivalidad no era explícita, pero sí constante. Y es que en un entorno tan competitivo y hostil, cada equivocación pesa, cada diferencia se expone. Y en el caso de Michael, esto se vuelve aún más evidente durante su adolescencia, porque cuando empieza a cambiar físicamente, no encuentra apoyo, sino que son sus propios hermanos quienes refuerzan estas inseguridades, usando sus imperfecciones para hacerlo sentir menos. Y esto no solo habla de Michael, habla de la dinámica familiar en la que creció, una dinámica donde el valor personal estaba condicionado a la aceptación del padre, y donde el afecto podía convertirse en un premio, lo que con el tiempo no solo generó inseguridad, también genera distancia y ruptura, y en el caso de Michael, también soledad. Sin embargo, a pesar de todo esto, Michael con Thriller llega a conseguir el álbum más vendido de la historia, y 34 premios platino y 3 de diamante en Estados Unidos, y muchos más en otros países, algo que culminaría con Una Noche Perfecta en el año 1984, donde se convertiría en el artista más premiado en una sola noche, con 8 premios Grammys por su álbum Thriller. Pero como hemos visto, cada vez que al pobre Michael le pasa algo bueno, tiene que pasarle algo malo. Michael, durante el rodaje de un comercial, se quema el pelo por un fallo en la pirotecnia del show y produce que haya que llevarlo de emergencia al hospital, donde se le recetan analgésicos para controlar el dolor, algo que sería el comienzo a la adicción a este tipo de medicamentos, y algo que aumentaría su ya establecida dismorfia corporal. Y para aquellos que no lo sepan, este trastorno es un trastorno de la percepción de uno mismo, donde Michael, probablemente al verse al espejo, veía solamente insuficiencias y no se sentía conforme consigo mismo. Pero como todo lo que toca, Michael lo transforma en oro, logra sacar algo bueno durante su hospitalización. Es que aquí comenzaría su faceta filantrópica, donde donó la totalidad del acuerdo extrajudicial que recibió por el accidente, es decir, la compensación por el daño, la humilde cantidad de 1.5 millones de pavos, al Broadman Medical Center, inaugurando así el Michael Jackson Burn Center of Children, centro de quemado Michael Jackson para niños. Es aquí donde Michael donaría dinero hasta su fallecimiento, es decir, durante 25 años. Como dato, esta información fue filtrada por periodistas en su momento, pero Michael todo lo hizo de manera anónima. Después de este tremendo éxito, Michael decide tomar un descanso de la fama por 2 años y saca Bad en 1987, el cual se convirtió en un éxito mundial histórico, siendo el primer álbum en colocar 5 sencillos en el puesto número 1 del Billboard Hot 100. Este álbum no solo era un álbum más sumamente exitoso de Michael, sino que fue el álbum que justificó un aspecto que se criticó mucho durante el descanso de 2 años que se tomó en su época, su apariencia, ya que antes del lanzamiento Michael estaba recibiendo grandes críticas por su cambio de nariz y su cambio de tono de piel, cambio que en específico se debe a que él tenía un desorden en su piel que hacía que cambiara de color, algo que la gente no creía en su época y que tallaban como estar avergonzado por su descendencia afroamericana. Y todo esto, también ligado a la controversia con Thriller y la religión, hizo que Michael viera la necesidad de demostrar quién era en verdad y que no era lo que los demás querían que fuera, declarando así el primer intento de Michael por desligarse del control de los demás y ser él mismo. Bad termina siendo un grito de libertad y de expresión de Michael que diría que él puede ser quien quiera ser, mediante canciones como Leave Me Alone, tremendo temardo también,
donde muestra un videoclip en el cual es él quien está situado como la principal atracción del parque de atracciones, y que para el final del video decide salir, rompiendo no solo el parque, sino que también todos los prejuicios e idealizaciones que tiene la sociedad hacia él. A pesar de todo esto, este álbum no es solo de rebeldía, sino que también expresa cómo la gente puede hacer un cambio en el mundo a través de ellos mismos, en canciones como Men in the Mirror. Siendo así como Bad sitúa lo que Michael es y quién quiere ser en un futuro, gritando de una forma u otra: esto soy yo. Y para que entiendan un poco la importancia de este álbum, es que Michael cuando lo sacó tenía 29 años, un momento súper tarde para hacer una separación de él y la industria, para ser él mismo, algo que le costó mucho tiempo tomar en cuenta y poder hacer, por fin liberándose de los prejuicios y del control de los demás, y dándole igual si es catalogado como alguien malo en el exterior. Además de esto, Michael también saca Moonwalker, película que incluía sencillos como Smooth Criminal y Speed Demon, donde en esta última se hacía referencia al caos que vivía con los periodistas y cómo les interesaba tergiversar su vida. Para este momento, queda en evidencia las secuelas que implica vivir dicho éxito, dejándole traumas relacionados a su imagen corporal, dificultades para poder descansar, problemas con la adicción a los analgésicos y por sobre todo, una sensación de insuficiencia y aislamiento, al ser desvinculado tanto de su familia como de su comunidad, haciendo que fuera poco a poco sintiéndose completamente solo tras la imagen del rey del pop. Algo que a mi parecer se logra evidenciar en el año 1991, donde Michael saca Dangerous, álbum sumamente exitoso pero que fue duramente criticado por los medios debido a que durante este se le ve con una tez aún más clara que lo anterior, lo que genera diversas críticas y especulaciones relacionadas a su raza, y todo esto a pesar de que en dicho álbum sale Black and White, canción tras la cual Michael intenta explicar que aunque sea de la raza que sea, él seguía teniendo valor y siendo él mismo. Pero por otra parte, al final de dicha canción, se logra ver cómo Michael tras finalizar la grabación, estalla en ira y comienza a romper cosas en la calle. Algo que reflejaría cómo esta situación, a pesar de que se la toma de la mejor manera que puede, le genera una ira tremenda en su interior, donde al final del clip termina convirtiéndose en una pantera. Es decir, volviendo a ser la figura que podemos ver en él tras liberar lo que oculta atrás de cámaras. Igual esta versión fue censurada en su época, ya que Michael lo que golpeaba en verdad eran los signos de odio de algunas comunidades. Igualmente el mensaje es el mismo, todos somos iguales, independiente de nuestro color. Esto genera muchas polémicas en su momento en la industria musical y por sobre todo en el periodismo, usando esto como herramienta para poder seguir criticando a Michael. Ante la insuficiencia de dicha explicación artística, Michael da una entrevista en el año 1993 con Oprah, donde revela por primera vez de que padecía vitíligo, y también revela el dolor que siente por las críticas. This is the situation. I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. It's something that I cannot help. Okay, but when people make up stories that I don't want to be who I am, it hurts me. It's a problem for me, okay? I can't control it. Intentando humanizar su imagen tras el dolor que le habían causado las polémicas. A pesar de esto, la prensa ni el público creen del todo esta situación y siguen juzgando a Jackson. Algo que quiero mencionar es que la carátula del álbum, Dangerous, posee una máscara que en mi opinión muestra cómo se percibe a Michael por el mundo, pero que dicha creación está basada en inventos y fantasías creadas por la industria, donde él se sitúa tras la máscara, algo que de alguna forma podría revelar lo incomprendido y solitario que se siente ante el mundo. Por lo que también puede ser que haya comenzado a intentar dar entrevistas para eliminar rumores e intentar que la gente comenzara a verlo como quien es, un ser humano. Y es así como Michael comienza a intentar pelear contra las polémicas, contra las mentiras y contra los prejuicios, creados por la industria del marketing, los cuales siempre suelen aprovecharse del éxito y la fama de los demás para hacer dinero. En este punto, Michael lo tenía todo: éxito, fama, reconocimiento, pero también tenía algo más: soledad, culpa y una sensación constante de no ser suficiente. Todo lo que lo hizo grande también lo estaba rompiendo. Y aún así, había algo que nunca perdió: la esperanza de que el mundo podría ser mejor, pero esa esperanza no iba a durar para siempre. Si a este video le va bien, en el siguiente veremos cómo todo se derrumba, cómo Michael Jackson pierde su chispa y las secuelas que le dejó su triste infancia en su vida adulta. Michael fue una locura, fue una de las personas más talentosas que pudimos ver, pero eso no lo hizo único. Lo que lo hizo único era que era la persona más famosa del mundo, pero a su vez también era la persona más diferente de todas. Y es esto lo que lo hace más especial, porque a pesar de que nosotros no pudimos entenderlo nunca, él sí nos entendía a nosotros.
Yo ni siquiera estuve cuando él fue famoso. Recuerdo verlo por televisión por primera vez cuando mi padre me lo presentó y quedar completamente enamorado de esa imagen. Recuerdo ver a ese sujeto extraño y raro ser elogiado por todo el mundo, y aunque sea para bien o para mal, todos hablaban de él. Porque logró entendernos a todos, mientras que el mundo en su afán por intentar comprenderlo terminó causándole un daño irreparable. Y ahora que salió en el cine su nueva película y que vuelve a ser el artista más escuchado del planeta, pareciera que el mundo le está devolviendo todo lo que nos dio. Es ahora que nos damos cuenta del impacto que tuvo, viendo como niños que ni siquiera vieron su fama, lo aman. Cómo ellos sienten la misma envidia sana que sentimos nosotros al verlo jugar en Neverland con otros niños. Michael no solo fue un cantante o músico, fue un artista, una persona tan icónica que hace que nuevos niños alrededor del mundo vean en él una parte inocente de sí mismos. Una persona que conectó y sigue conectando con otros a través de su arte. Una persona que donaba sumas millonarias gracias a su trabajo para ayudar a personas a través del mundo. Creando fundaciones para ello y también creando música para enseñarle al mundo y especialmente a los niños que hay que ayudar a los demás a través del amor. Enseñando cosas esenciales como que si quieres cambiar el mundo tienes que hacerlo a través de mirarte al espejo y cambiarte a ti mismo. Y que si sientes soledad al ver que somos todos distintos en el mundo, recuerda, human nature es simplemente la naturaleza humana. Y que también eso hace que seamos todos parte del mismo puzzle, la humanidad. Y ya sea que tengas 20 o 30 o 60 años, sé que al ver a Michael también ves una parte de ti mismo. Esa parte inocente, sincera y alegre, que se ilusiona con la magia de la fantasía que él mismo creaba, y a pesar de todas las injusticias y el dolor que sufrió a lo largo de su vida, al fin se le está devolviendo el amor que siempre mereció, y se limpia su imagen, no la imagen gigantesca del rey del pop, sino que al humano detrás de la máscara, a Michael Jackson.